Quienes salieron por leche y nunca volvieron, ¿qué pensaban en ese momento? ¿Te arrepentiste más tarde? Mi esposa y yo empaquetamos a nuestra hija de 2 años y partimos hacia el oeste, a las 4 de la mañana, sin decírselo a nadie. Hicimos una extensa planificación de antemano. No fue una decisión fácil de tomar ni de llevar a cabo. Tuvimos un problema de presupuesto que solo se podía resolver eliminando la mayor parte de los gastos de vida durante unos meses, preferiblemente de 6 meses a 1 año. Yo tengo una discapacidad, así que ese iba a ser nuestra principal fuente de ingresos. El triste hecho es que acababa de perder mi último empleo debido a mis discapacidades, y mi esposa volvió a trabajar para compensar la diferencia. El cuidado infantil para nuestra hija costaba más de lo que ella ganaba. El principal problema de presupuesto eran las facturas médicas por 3 abortos espontáneos, más el parto y una visita de 9 días a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN, para nuestra hija. Además de mis problemas de salud en curso, la familia no mostró disposición a ayudar, no quisieron echarnos una mano, ni siquiera cuidando a nuestra hija 1 día o 2 a la semana, para que mi esposa pudiera ganar algo sin gastar dinero en cuidado infantil. El Estado nos rechazó la asistencia para el cuidado infantil por tecnicismos en la documentación en repetidas ocasiones a lo largo de varios meses. Cumplíamos con todas las letras de la ley, pero no cooperaron y encontraron razones técnicas para negar nuestra asistencia. El Departamento de Servicios Humanos, DHS, de nuestro pueblo, fue demandado por el gobierno federal por $260 millones por utilizar fondos federales de manera inapropiada durante ese tiempo. Así que sabíamos que las personas no entenderían. Sabíamos que teníamos que hacer algo porque de lo contrario nos echarían a la calle. Ya habíamos recurrido a la familia en busca de ayuda y nos rechazaron. Nos dieron esa charlita de hazlo tú mismo y no te apoyes en los demás. Finalmente, los contactamos, aunque indirectamente, una vez que tuve otro episodio mientras estábamos acampando y fui evacuado médicamente a Phoenix. ¿Lo haría de nuevo? Definitivamente. Dejé a mi papá y a mi madrastra porque él vino hacia mí con un instrumento contundente e intentó romper la puerta. La policía llegó, pero para entonces el arma ya estaba escondida. Dije que me quedaría en la casa de un amigo esa noche y en secreto dejé el estado y fui con mi mamá en California. Ya han pasado 10 años desde agosto y no tengo remordimientos y no he regresado. Edith, mencioné que solo fui con mi papá para que me protegiera de otro hombre que me estaba molestando a la edad de 9 años. Entonces, en lugar de amarme y ayudarme, me hicieron daño irreparable durante 8 años. Mi papá no se fue, sino que me echó. Mis padres estaban divorciados y mi papá terminó casándose con una persona poco decente. Aproximadamente 2 años después de su nuevo matrimonio, desarrolló neuropatía en los pies y ahora está con receta de Oxycontin, que usa de manera inadecuada. Durante el tiempo que estuve en su casa, mi mamá me tenía entre semana, mi papá los fines de semana. Había constantes desacuerdos entre yo y su esposa. Ella siempre era muy condescendiente conmigo, nunca amable. Si dejaba una puerta abierta me gritaban. ¿Llamada para ir a la casa de un amigo? Claro, no hay problema. Eso es, hasta que regresaba de la casa de dicho amigo, y me reprendían por haber llamado en lugar de preguntar en persona. Mi papá dormía el 50% del tiempo que estuve a su alrededor, por los medicamentos, así que nunca veía lo que estaba sucediendo. Una noche, se convocó una reunión familiar, compuesta por mi papá, que estaba dormido, su esposa y su hija, que tenía más de 30 años y tuvo gemelos que empezaron a vivir con nosotros 3 años después de su matrimonio. Ella también era igual de desagradable conmigo, para decirme lo horrible que había sido con ella y su hija, y lo irrespetuoso que era. Esto, sorprendentemente, llevó a una pelea y yo le dije que se fuera, y corrí a mi habitación para tratar de alejarme de toda esa situación. Ella subió y empezó a golpear mi puerta diciéndome que me fuera. Llamó a mi mamá y le dijo que necesitaba venir a recoger a tu hijo ingrato e irrespetuoso de mi casa. Y eso fue todo. No he hablado, visto ni tenido ningún contacto con mi papá o su esposa desde entonces. Han pasado 2 años y nunca podré volver a enfrentarme a él. No soy padre, pero dejé la casa de mis padres. Para resumir la historia, el divorcio de mis padres cuando tenía 14 años fue lo mejor que me ha pasado. Mi papá había lidiado con problemas de sustancias y alcohol durante toda mi vida, lo que generó no solo una carga económica en mi familia, sino que también afectó mi vida social, ya que nunca me permitieron tener amigos en casa de niño por esta situación. Además,
No podía ir a casas de otras personas porque mi papá temía que compartiera lo que sucedía en nuestro hogar y que eso lo llevara a problemas legales. Por lo tanto, crecí siendo un niño extremadamente torpe y tímido, sin amigos, hasta que entré a la secundaria. También falté mucho a la escuela cuando era niño porque mi mamá estaba ocupada trabajando para mantenernos, mientras que mi papá estaba demasiado ebrio, bajo efectos de sustancias o con resaca, para llevarme a la escuela. Empecé a lastimarme durante aproximadamente 3 años y, unos 2 meses después de que mi mamá se enteró de eso, ella solicitó el divorcio. Los 3 años siguientes fueron los mejores. Entré a la preparatoria, me pusieron frenillos, me uní a la banda y hice un montón de amigos. Todo era perfecto. Hasta el tercer año, cuando mi mamá decidió por alguna razón que necesitaba que mi papá volviera a su vida. Le supliqué que no lo dejara regresar, pero no me escuchó. Un mes después de que él se mudó, empaqué algunas prendas de ropa y me mudé con una de mis mejores amigas. Al principio le dije que solo me quedaría unas semanas para tomar un descanso de casa, pero nunca volví y llevo 10 meses viviendo fuera. Conseguí un trabajo y gano lo suficiente para mantenerme y cubrir mis necesidades, y pago $150 cada mes para ayudar con el alquiler. Ha sido extremadamente difícil, pero estoy orgulloso de mí mismo y no tengo remordimientos. Mi situación fue un poco diferente, pero dejé a mi mamá y a mi padrastro, en ese momento, para vivir con mi papá. Mi mamá es ebria y, gracias al sesgo del tribunal de familia, recibió la custodia principal de mí cuando mi papá la llevó a juicio. Ella me mudó a mí y a mis 2 pequeños medios hermanos a través del país, de Kansas a Florida, lejos de todo lo que conocíamos. Una vez allí, comenzó a beber más, a salir de fiesta y a hacer daño irreparable a mi padrastro. Descubrí sobre el engaño porque hablaba por teléfono con el otro hombre cuando estaba conmigo, asumiendo que no entendía. Tenía 10 años. Eventualmente, ella se fue de vacaciones con sus amigas, ya no tenía ilusiones en ese punto, y se quedó fuera durante meses. Tenía visitas regulares con mi papá cada pocos meses. Volaba como menor no acompañado para visitarlo. En una de las visitas, le pregunté si podía quedarme. Tuve que llamar a mi mamá y decirle que no regresaría. Se volvió loca, pero no se molestó en pelearlo legalmente. Sigue siendo la cosa más difícil que he tenido que hacer. Tuve una gran relación con mis hermanos hasta hace unos 6 meses. La esposa de su papá decidió que soy una mala influencia para ellos porque todavía mantengo contacto con nuestra madre, así que ya no se permite que los vea. Resumen. Dejé la casa de mi madre cuando tenía 11 años. Me mudé de costa a costa para vivir con mi papá. Bueno, fue absolutamente lo más difícil que he hecho en mi vida. Dejé a mis 2 hermanos menores y a mi hermana, trillizos, con mi madre difícil y mi padre irresponsable. Y corrí tan rápido como pude hacia una vida que todavía es triste y agotadora. Pienso en ellos todos los días y recuerdo el sufrimiento del que tuve la suerte de escapar. Ellos aún se despiertan en esa vida cada día, y estoy trabajando muy duro para ganar suficiente dinero y sacarlos de ahí algún día, y tratar de ayudarlos a seguir en la escuela, o lo que sea que quieran hacer con sus vidas. Me destrozó, y cada día parece hacerse más largo. Están creciendo sin mí, y sé que he perdido tanto de sus vidas, un tiempo que nunca recuperaré. Parezco una pésima hermana mayor, porque empaqué mis cosas una noche y seguí adelante. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni nada. Estaba en el camino para salir de esa vida. No puedo imaginar la sorpresa y el dolor que sintieron esa mañana siguiente cuando se despertaron, y se dieron cuenta de que ahora estaban, técnicamente, solos. No es mi historia, pero los padres de mi primo se divorciaron cuando él tenía 7 años. Después de enterarse de que ambos se estaban engañando mutuamente, lo enviaron a vivir con una tía en la ciudad vecina durante un mes mientras resolvían el divorcio y la custodia. La semana en que volvió fue la mejor semana de su vida, o eso dice él. La familia estaba feliz. Sus padres nunca discutían, salían todo el tiempo y crearon grandes recuerdos. Luego, una mañana, se despertó y estaba viendo episodios matutinos de Digimon, cuando su mamá y su hermana mayor estaban saliendo del departamento. Les preguntó a dónde iban, y su mamá le sonrió y le dijo, «Vamos al mercado, sé un buen chico». Nunca regresaron, pero él se quedó frente a la televisión literalmente todo el día, esperándolas. No le cayó en cuenta que habían dejado la familia hasta 3 días después. Corrió a la habitación de su hermana y la encontró vacía, porque habían mudado todas sus pertenencias con la ayuda de un amigo mientras él dormía. Ahora tiene 19 años y pronto irá al ejército para el servicio militar obligatorio, y no las ha visto desde entonces.
Me dice que piensa en ellas todos los días, o más bien que es imposible no hacerlo. Llegué tarde a la fiesta, pero llevé a mi hija de 18 meses y dejé a mi ex prometido hace más de 3 años. Las cosas fueron buenas durante los primeros 4 años de nuestra relación, pero él desarrolló algún tipo de esquizofrenia paranoide y una adicción severa a las pastillas y a sustancias fuertes. Nos estaba mudando de ciudad en ciudad, afirmando que encontraría trabajo en el siguiente lugar, que la gente simplemente estaba en su contra donde quiera que estuviéramos. Se encontró en una situación crítica y yo le hacía reanimación cardiopulmonar hasta que comenzara a respirar. Tenía que empeñar cosas para obtener pastillas. Intenté con todas mis fuerzas hacer que funcionara, porque realmente lo amaba, pero las peleas empezaron a escalar y pude ver que se estaba volviendo difícil. Ya estaba rozando el abuso emocional. Mis padres viven en otro país, así que le dije que iría a visitarlos por unas semanas. Empaqué 3 maletas, dejando un apartamento entero, el auto, el trabajo, una vida atrás. Subí a un avión y me fui. Me sentí mal por tener que mentir, pero era la única forma en que me daría el pasaporte de ella, que me tenía escondido. Han pasado 3 años. Él sigue sin medicación, subempleado y vagando de ciudad en ciudad. No ha enviado más de $80 en total, a lo largo de los años, y no muestra verdadero interés en volver a ver a su hija. Lo cual está bien para mí. Mi hija no tiene idea de quién es él, y estoy bien con eso. He estado con un hombre maravilloso durante casi 3 años, tenemos un hermoso hijo, y mi hija piensa que él es el mejor papá del mundo. Sin arrepentimientos. Salí de casa cuando tenía 17 años. Trabajando a tiempo completo además de mi último año de secundaria, no tenía tiempo para mí, y a menudo me quedaba despierta hasta las 5 de la mañana para terminar las tareas la noche antes de que se entregaran. Mi mamá y yo tuvimos una pelea enorme durante 3 días seguidos, que mi padrastro fomentó por teléfono. En la tercera noche, mi mamá me agredió después de haberme duchado, así que me fui y me encerré en mi habitación. Ella tomó mi iPhone y algunas otras cosas y las desechó. Aquella noche, decidí que iba a irme al día siguiente. A la mañana siguiente me hice la enferma y no fui a la escuela. Empaqué mi ropa y me llevé a mis loros. Dejé mi auto, mi teléfono y cualquier cosa que me hubieran dado, y me fui a casa de mi tía al otro lado de la ciudad. No les hablé durante 3 meses. Después de eso, me fui a Nueva Zelanda durante otros 3 meses a vivir con mi padre. Fue el mejor momento de mi vida. Finalmente regresé porque estaba estresando a mis abuelos y no quería perjudicarlos ni hacerlos sentir mal. No tengo arrepentimientos. Dejé a mi prometido mientras él estaba en el trabajo. Habíamos sido infelices durante mucho tiempo. Tenía un problema con el alcohol. Me fui un lunes y el fin de semana anterior había sido horrible. No pude sentarme y realmente romper con él cara a cara por múltiples razones. No me habría dejado llevar a ninguno de los perros, habría suplicado, gritado y llorado. No dudaría que hubiera intentado tirarse frente al vehículo en el que me estaba yendo. Cualquiera que haya vivido con alguien que tiene un problema de adicción, probablemente sea muy consciente de los niveles de manipulación de los que son capaces y de las largas que están dispuestos a recorrer para salirse con la suya. No tengo arrepentimientos, excepto que no me fui antes. Esperé hasta que el exmarido estuviera en la cárcel y luego salí con mis 3 hijos. Un día, me llamó por teléfono y le informé que tenía a los niños, que finalmente estábamos en un lugar seguro y que lo aborrecía. Estaba sorprendido. No sé por qué. No puedes golpear y hacer daño emocionalmente a tu esposa e hijos durante 8 años y esperar que ellos no empiecen a sentir repulsión. Han pasado 7 años desde que salí y ninguno de nosotros lo ha vuelto a ver. Tenemos órdenes de protección y yo tengo la custodia total de los niños. No he técnicamente abandonado a mis padres porque aún visito a mi mamá, pero mi papá tiene una demencia en etapa avanzada y ahora es una persona muy complicada. Antipático, cruel, grosero, beligerante, crítico, abusivo y vulgar. Y antes de que alguien pueda decir, bueno, es la demencia la que cambió su personalidad, iré y diré que esta siempre ha sido su personalidad. Solo que antes de la demencia, él mantenía más bajo control sus maneras críticas, despectivas y abusivas emocional y mentalmente, prefiriendo reservarlo solo para que lo viera su familia. Así que me encuentro con mi mamá lejos de la casa. Está feliz de salir también, ya que es su cuidadora la mayor parte del tiempo, pero tiene a alguien que llega todos los días para que pueda encontrar su cordura por unos minutos. Él nunca llegó a conocerme cuando era niña, no tiene la más mínima idea de cuáles son mis gustos y disgustos.
mi personalidad, mis amigos, mi vida, nada de eso. Solo fui útil cuando quería que hiciera algo como cortar el césped o llevar su tazón a la cocina. Aparte de eso, no existía. Si sacaba una mala calificación, entonces sí existía. Me llamaba tonta, incluso aunque mi apodo en la escuela primaria era Dora la tonta, hasta que le dije a la maestra en un momento ligero, y ella me miró como diciendo eso es horrible. Nunca quiso hacer nada conmigo, siempre era una molestia. Nunca escuché te quiero, cuando no iba seguido de pero. Nunca me preguntó sobre nada más que no fuera la escuela, las calificaciones o el trabajo. Es triste decirlo, pero él ya está muerto para mí. No lloraré cuando se vaya. Dejé todo, y me fui de casa de mi madre. Regresé a casa después de estar en el ejército, y viví allí aproximadamente una semana. Ella comenzó a molestarme para que encontrara un trabajo y a decirme que era un flojo. Conseguí un empleo, luego ella esperaba que pagara todas las cuentas porque ella y mi padrastro no querían trabajar. Un día me cansé de eso y llamé a mi mejor amigo para que viniera a recogerme junto con tantas de mis cosas como pudiera empacar. Nunca miré atrás. Finalmente entendí por qué mi hermana se había ido un par de años antes. Ella intentó reconciliarse algunas veces, pero yo la ignoré. No es una buena persona, morirá así. He bloqueado su número, y le dije a mi hermana, que si le dice a mi madre dónde vivo, también la sacaré de mi vida. Mi madre biológica fue abusiva de maneras profundamente dolorosas y también psicológicamente conmigo, desde los 10 hasta los 16 años. Me fui de casa cuando tenía 16 años y fui a vivir con mi otra madre. Ellas eran pareja y ahora tengo 18 años. Para mayor claridad, no he hablado con ella desde entonces y raramente pienso en ella. Después de irme, descubrí que era ebria, y eso explica mucho de su comportamiento tan difícil. Honestamente, aunque creo que debajo de su situación es una persona complicada. Mi hermano todavía vive allí, tiene 21 años, y no me cree sobre lo que me sucedió. Piensa que me lo inventé, y que solo fue dura conmigo una vez, y por eso me fui. No lo culpo. Soy muy reservada respecto a lo que me pasó, y nunca he contado nada a nadie. Ahora, al parecer, ella está en muy mal estado de salud, y mi hermano está tratando de hacerme sentir culpable por no querer verla, pero estoy muy contenta de no hacerlo, nunca. Ahora estoy en terapia, por situaciones de estrés postraumático no relacionadas, y estoy trabajando en conseguir mi licencia y un empleo. Básicamente, pasé los últimos 2 años sintiéndome triste y sola, hasta que recientemente decidí hacer algunos cambios. Realmente no quiero escribir una historia completa sobre la parte del abuso, pero estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que tengas. Un fin de semana, la calefacción de nuestro departamento se estropeó en medio del invierno, así que lo utilicé como una excusa para llevar a mis hijos y quedarme con mis padres. Un par de días después, cuando los documentos legales estaban en orden, él era peligroso, necesitaba esa orden de restricción, le entregaron la notificación y se dio cuenta de que la estadía en casa de mi mamá no era temporal. Lo lamenté por un corto tiempo porque no tenía mucha confianza en mi decisión, era una persona muy necesitada y pensaba que me sentiría demasiado sola, pero ya era demasiado tarde para retroceder, y gracias a Dios, él estaba loco. Terminé conociendo al chico perfecto un par de semanas después, y mis hijos y yo vivimos con él ahora, un año después. Mi esposa me estaba engañando. Cuando expresé sospechas y preocupación sobre su relación con su amiga lesbiana, ella mintió sobre la naturaleza de su relación, y me hizo pensar que estaba imaginando cosas, lo cual es especialmente malo, considerando que tengo un historial de problemas de salud mental. Una noche, muy tarde, entré en su correo electrónico y encontré pruebas. Hice planes para mudarme de inmediato, en las primeras horas de la mañana. Revisé el departamento esa misma tarde. Me mudé al día siguiente. Habíamos estado casados 5 años, juntos por 8, y nos conocíamos desde hace 15 años. 2 años después, aún me duele la decisión que tomé. Si pude terminar una relación tan larga así, ¿qué tipo de robot social eso me convierte? ¿Qué tan arriesgado es para mí entrar en otra posible relación a largo plazo, si tengo el potencial de simplemente irme así? Estas son preguntas que me hago. Salí de toda mi familia hace poco más de un año. Emigramos a Australia desde Inglaterra hace aproximadamente 4 años y medio. Y, después de unos años, mi familia decidió que quería regresar a Inglaterra. Estuve con ellos durante 4 meses, y luego no pude soportarlo más, así que reservé un avión, y a los 17 años me fui a las 5 de la mañana, y nunca miré atrás. Y para aquellos que tengan preguntas,
Soy autosuficiente, tengo un buen trabajo y recibo más solicitudes todos los días. También he restablecido el contacto con mis padres y todo está bien. Al final del día, si quieres algo, simplemente tómalo y no mires atrás. No dejes que nada te detenga. Yo fui la niña de 12 años que ayudó a su madre y a otros 2 hermanos a mudarse de la casa cuando mi padre salió a trabajar una noche. Mudamos a una familia de 4, 1 perro, 1 gato en una sola noche. Así, de repente. Parecía una buena idea en ese momento. Demonios, incluso parecía divertido, porque había sido una acumulación durante semanas. Mi madre me hizo creer que mi padre era malvado, y que solo era el banco de esperma que me había creado. Ahora sé que mi padre es un gran hombre, y nunca perdonaré a mi madre por hacerle esto. Ella y yo estamos cerca ahora, pero es un tema que nunca tocaré porque es tan horrible. Estoy más cerca de mi padre ahora que de mi madre. Vaya ironía. No puedo ni imaginar qué pasó cuando él regresó a casa, o más tarde, cuando tuvo que cocinar comidas para uno, o cuando tuvo que ir a la tienda a comprar un tazón, un plato, una taza, porque ayer estaba casado y tenía una familia de 5, hoy está en la casa de su familia, solo. Mi papá no se fue tanto como que era un visitante poco frecuente. Venía y se iba a su antojo cuando era muy pequeño. Después de que cumplí 13 años, no lo vi. Ni hice ningún esfuerzo por intentarlo, hasta que partió 27 años después. Tuve 2 hermanas mayores que se fueron muy jóvenes antes de que llegara a la adolescencia, y él nunca acudió a los funerales de ninguna de las 2. Extraño no tener ese lazo con una figura paterna. Tengo un padrastro, pero él solo es 13 años mayor que yo, y siento cierto resentimiento hacia mi mamá por no exigirle que se quedara o que se fuera de una vez por todas. Pero me resulta extraño no haber sentido remordimiento o dolor cuando me enteré de que había fallecido. Han pasado algunos años desde su partida, y aún no siento nada respecto a él. Él tuvo otra familia, e hizo exactamente lo mismo con ellos que hizo con nosotros. Tengo un medio hermano y una media hermana, y realmente nunca he tenido el deseo de conocerlos. Mi hermana mayor sí tuvo contacto regular con su padre y su familia, pero yo nunca sentí realmente esa necesidad. Recientemente me enteré de que mis padres no estaban casados, y que mi papá era bisexual. Un poco impactante en ambos casos. Quizás debía haber intentado hablar con él, si solo fuera para confirmar mis sospechas sobre él, que era una persona temerosa del compromiso y que quería tenerlo todo. También temo que pueda ser igual que él, excepto por la homosexualidad. ¿De qué tengo miedo? No estoy seguro. Tal vez debería ser mi propia persona, en lugar de preocuparme por herencias familiares o la falta de principios como mi padre biológico. Realmente no sé quién o qué soy. Hice algo similar, no dejando atrás a mi esposa e hijo, sino a mi mamá. La dejé y me mudé a medio mundo de distancia, de Europa a los Estados Unidos. Nunca hubo nada completamente malo o negativo, pero la influencia que ella y mi papá adoptivo tenían sobre mí me habría causado un gran daño. Simplemente era infeliz, estaba deprimido y no hubiera terminado bien. Justo después de la escuela, 19 años, me mudé a Bélgica por un corto periodo, y luego a los Estados Unidos para estudiar más. Posteriormente solicité una visa, etc. Y pude obtenerla. Sin duda fue lo correcto para mí. Sé que mi mamá y el resto de mi familia nunca me perdonarán por hacerlo, pero honestamente, eso ya no me afecta. Hice algo similar. Hace mucho tiempo, alrededor de 2001, tuve un hijo con una mujer. Luchábamos como locos, así que un día me dijo que si venía a ver a mi hijo, llamaría a la policía. Le dije que como padre debería poder ver a mi hijo cuando quisiera. Ella dijo que si venía, me llamaría a la policía. Así que nunca volví. Nunca más. Verás, ella pensó que iba a soportar sus tonterías. Déjame ver a mi hijo, y luego llevárselo cuando estaba enojada conmigo. Sabía que tenía la ventaja, porque la manutención de los hijos, y todo lo que eso implica, favorece enormemente a la mujer. Así que pensó que podía intimidarme. Entonces me fui. Tengo una carta que ella me escribió, donde dice que al principio se preguntaba qué iba a hacer cuando dejara de venir. Pensó que iba a intentar llevarme a mi propio hijo o algo así, como si estuviera planeando algo grande. Luego pasó el tiempo, 6 meses. Me envía un correo preguntándome cuándo iba a venir a ver a mi hijo. Le dije que nunca volvería, porque eso era lo que ella quería. Luego, durante aproximadamente 3 años, me envió correos pidiéndome que viniera a ver a mi hijo. Le dije que no, al menos, me había alejado de mi hijo y, en el peor de los casos, también de su madre.
¿Qué estaba pensando? Le voy a mostrar que no puede intimidarme, incluso si tengo que sacrificar mi relación con él para hacer el punto. Y eso es exactamente lo que pasó. ¿Me he arrepentido? Te diré lo peor de esto. Sabía que podría empezar de nuevo, tener otro hijo que llenara el vacío de perder a mi primer hijo. Y tenía razón. Aproximadamente 10 años después, tuve un hijo propio y también me casé. Tengo una familia. Y mi primer hijo es solo algo que sucedió hace mucho tiempo. Su madre encontró un nuevo compañero, también gana mucho dinero, así que está feliz con su situación actual. Y yo soy feliz siendo padre y esposo. Ambos, seguimos adelante. Lidié con un padre autoritario. Probablemente tuve la infancia más aburrida y solitaria. No tengo hermanos, mi padre trabajaba turnos nocturnos, así que nunca lo veía, y en los momentos que podríamos haber pasado juntos, prefería emborracharse y ver televisión. Solía tomar libros de cocina y aprender a cocinar por mi cuenta porque estaba tan cansado de las cenas congeladas. Lavaba los platos, limpiaba la casa, cortaba el césped y preparaba mi propia cena por el amor de Dios. Me uní al ejército después de graduarme de la secundaria y nunca he sido más feliz. Gracias, papá, por enseñarme cómo no criar a mis hijos. Mi meta en la vida es estar felizmente casado y ser el mejor maldito padre para unos hijos increíbles. Tengo 19 años, no tenía exactamente una familia ni nada, pero supongo que esto encaja. Estuve saliendo con un chico de la secundaria durante 2 años, aunque llevábamos 7 meses en pausa, porque tenía problemas de celos respecto a que hablara con su ex. La mayor parte del año 2012 estaba planeada para que nos mudáramos juntos en agosto. Pasé por muchas cosas difíciles esperando que todo sucediera. Dejé la casa de mi mamá porque nuestro arrendador se estaba metiendo en problemas y me acusaba de cosas, alquilé un cuarto en un sótano, y estuve en el sofá de un amigo durante un mes en una casa infestada de ratones y empezando a tener moho. Así que finalmente, nos mudamos juntos. Nuestros horarios eran opuestos porque yo trabajaba en la noche y él en las mañanas. Noté que estaba lastimándose de nuevo y traté de confrontarlo al respecto. Se suponía que todo iba a estar bien, nos habíamos mudado juntos, teníamos estabilidad y yo me llevaba bien con su hermana, que era un desafío. Vi mensajes entre él y la misma ex. Ya no podía más con su depresión profunda. Empaqué toda mi ropa y me quedé en el sofá de un compañero de trabajo durante varios meses hasta que conseguí un trabajo mejor remunerado, y ahora tengo mi propio lugar. Simplemente me arrepiento de no haber escuchado a mis amigos que me aconsejaron que no me mudara con él. Tenía una novia y ambos estábamos en una relación muy complicada con un tipo que era nuestro proveedor de sustancias. Un día, simplemente llegué al límite y me rendí. Llamé a mi hermano y me escapé. No tengo idea de lo que le pasó a ella, y no hay forma de que siquiera intente averiguarlo. Nunca podré contactar a nadie de esa parte de mi vida nuevamente, punto. Ella me quería mucho más de lo que yo la quería a ella, pero aún así me siento mal.